Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. Hola, ¿qué tal a todos, amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de salud, Healthy Space. Bienvenidos a este capítulo 15. Antes que otra cosa, me encantaría agradecer a todos nuestros seguidores, agradecer a la comunidad que cada vez se va uniendo, vamos creciendo. Gracias por todos los mensajes que nos dejan, han sido sumamente importantes para nosotros. Pronto les tendremos sorpresas, pronto les tendremos más contenido. Bienvenidos a todos, es un gusto que estén acompañándonos. También agradecer a toda la comunidad, todos los países que se van conectando. La vez pasada tuvimos gente de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, América Latina está presente. También estuvimos en Australia, si no mal recuerdo, estuvimos en una parte de Europa, no recuerdo si Alemania, España, pero bueno, bienvenidos a todos una vez más en este capítulo número 15. Y aquí comenzamos. Bruxismo y dolor orofacial, con el doctor Wilbert Vázquez, especialista en ortodoncia y ortopedia orofacial. Muy bien, el día de hoy tenemos la suerte de que nos acompañe el doctor Wilbert Vázquez. Él es especialista en ortodoncia y ortopedia orofacial. Bienvenido, doctor Wilbert. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por haberte hecho el espacio de compartir con nosotros todo lo que tú sabes. Es un placer. Muy bien, pues vamos a comenzar de lleno. La gente estuvo pidiendo mucho contenido respecto a esto y bueno que estás aquí para hablarnos de este tema tan importante porque a veces no sabemos el término, pero es algo ya tan común y tan recurrente que necesitamos saber más. Háblanos del bruxismo. Justamente. ¿Qué es el bruxismo? Yo estoy muy intrigado con eso. Bueno, primeramente, ¿tú consideras que tienes bruxismo? ¿Qué crees? Que sí. ¿Por qué? Porque me lo dijo mi dentista de confianza. Ok, sí. De hecho, lo conocen los amigos. El doctor Giovanni Silva, que estuvo hace unos episodios, unos capítulos, estuvo aquí con nosotros. Él me comentó que tenía eso. Y bueno, ya después te diré qué me hizo. Ok, bueno. El bruxismo por muchos años fue considerado una patología. Es decir, se consideraba como un problema de salud. Y la creencia era que el bruxismo hacía que fracturaras tus dientes, exacto, los rompieras o lo desgastaras. Se relacionaba mucho en las fracturas dentales con dolores musculares y al paciente usualmente le decían, es que tú eres bruxista, ¿no? Y bueno, ok, soy bruxista, pero ahora ¿qué hago? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y, o sea, también no entendíamos qué estaba pasando. Claro. Actualmente hay asociaciones mundiales donde están tratando de entender el origen del bruxismo, y se ha llegado a la conciliación de que no es una enfermedad como tal, sino que es una actividad muscular, tan simple como eso, que puede ser protectora, es decir, puede ser incluso benéfica para ti, o puede ser un bruxismo que esté generando desgastes o dolores musculares. Es decir, que es un bruxismo que sí afecta a tu salud. Claro. Cada uno tiene un origen diferente y cada paciente que es bruxista va a tener un origen diferente. Y es el trabajo, en este caso, del odontólogo o del ortodoncista o del especialista en ATM, indagar qué pasa en la vida del paciente y en qué momento desarrolló el bruxismo. A veces puede ser porque o no respiras bien, o subiste mucho de peso, o me ha tocado que te volviste mamá y empezaste a ser bruxista, te despidieron del trabajo o tienes mucha carga laboral. Todas esas cuestiones que afectan la parte emocional y que aumentan el nivel de estrés, usualmente pueden desencadenar en un paciente que empiece a bruxar. Ok, entonces quiero entender que con lo que me acabas de decir, básicamente el bruxismo es por estrés que concentramos aquí o apretamos fuerte. En algunos casos. O en los casos donde hay más dolor muscular y más problemas dentales, tiene que ver con un paciente que es bruxista. Se dice bruxista en vigilia. Es decir, que atalla o aprieta los dientes mientras está despierto. Y esa parafunción, el hecho de estar apretando, es
llevar tus músculos a una función más allá de lo que están hechos, Claro. que genera desgaste de los tejidos. Tejidos, hablemos de tus dientes, de tu hueso, del ligamento periodontal, que es un tejido que sostiene los dientes. Pacientes que de repente me ha tocado mujeres que de repente me dice, oiga, doc, se me están empezando a aflojar los dientes. Ok. Y viene contigo y te das cuenta que tiene poco que fue mamá, tuvo no la mejor nutrición. Claro, y viene ese desajuste. El hueso se debilitó Sí, sí, y sí. aparte es una paciente, por ejemplo, ella en particular trabaja en el aeropuerto, entonces no tiene un horario de sueño. Claro. A veces pasa 48 horas despierta y así. Entonces ella aprieta los dientes durante el día y como es una parafunción y los músculos ya son demasiado potentes, los dientes se empiezan a aflojar. Y no es que tenga mala higiene, tiene un problema de sueño muy severo, tiene mucho estrés y por el embarazo tuvo pérdida de la densidad del hueso. Entonces es ahí donde el bruxismo sí afecta severamente a un paciente. Yo creo que como sociedad tenemos normalizado el hecho de que esté yo como de esta manera y al final yo no entienda que lo que estoy haciendo es parte de lo que me estás comentando, ¿no? Y a veces pues ya tenemos comprometidas las piezas dentales o como Claro. bien lo dices, ¿no? Y de pronto decimos, no, es que yo creo que igual y, no sé, me descalcifiqué o algo, ¿no? Ajá. Y lo vas asociando con eso, pero está tan normalizado que no sabemos qué es verdaderamente esta parte que nos estás explicando. Y es muy interesante saber que el bruxismo pues es algo o que nos beneficia o que nos perjudica. Claro. Y ahí cómo lo entendemos. ¿En qué momento puedo saber yo si me perjudica o me beneficia? Como paciente yo creo que es difícil. Como paciente yo creo que no lo vas a poder identificar. Ok. Porque muchas veces no sabes la enfermedad que cargas. Claro. ¿En qué momento es beneficioso? Por ejemplo, en dos pacientes específicos. El que tiene apnea del sueño Ok. y el paciente que tiene reflujo. El que tiene apnea de sueño porque no puede respirar bien. No respira bien porque o es un paciente que tiene, pues es obeso. Sí, claro, tiene obesidad. O, por ejemplo, en niños que no hay un correcto desarrollo del maxilar. Ok. Eso también tiene que ver con la alimentación y con muchos otros factores. Muchos niños, por malos hábitos como usar mamila mucho tiempo, usar chupones, chuparse el dedo, no tienen un correcto desarrollo del maxilar. El maxilar tendría que ser más ancho Claro. que alto. Esos niños donde tú ves que se ven medio ojerosos, que los ves que tienen la boca abierta, Ok. son pacientes que no están respirando bien. Y en la adultez es muy probable que tengan apnea. Cuando el paciente tiene apnea, tiene microdespertares. Y en esos microdespertares se genera esta actividad donde lleva la mandíbula hacia adelante y podría estar ahí llevando hacia adelante y apretando un poco los dientes. Ok. Digamos que ahí tu cuerpo, la respuesta del cuerpo es mover tu mandíbula para que respires. Claro. Ahora, ese paciente que no respira bien, durante el día va a seguir teniendo sueño, va a estar cansado, podría tener, ahí sí no te lo puedo asegurar, pero considero yo que podría tener niveles de estrés aumentados. Ok. Y el nivel de estrés aumentado y los microdespertares en la noche generan tensión muscular. Tensión muscular. Y la tensión muscular se traduce en dolor muscular. Y eso es un trastorno de la articulación. El trastorno de la articulación no nada más es aquí, sino es la articulación, la mandíbula y todos los huesos o todos los músculos masticatorios de la expresión facial e incluso del cuello y los hombros. Y por otra parte, hace rato dijiste algo de que normalizamos ciertas enfermedades. Y algo que, digo, no tengo todavía un hospital o un espacio para hacer investigación en forma. A mí me toca leer mucho. Claro. Estoy indagando mucho entre la relación del estrés, el estilo de vida y los problemas articulares. Ok. Lo que yo he notado con muchos pacientes es que y niños, o sea, no sé si te ha tocado, pero hay niños que ya usan la palabra tengo ansiedad. Ay, sí. ¿No? O sea, y eso no es normal. O sea, yo No de es niño normal. jamás... Ni pasaba por nuestra pasaba por mi cabeza, ¿no? O sea, Ajá. ¿qué? ¿Qué es eso? O sea, o sea, a mí me entristece ver cómo ves que un niño que tendría que disfrutar de su infancia ya está estresado. Claro. Y de verdad, o sea, digo, no soy psicólogo, pero sí he visto pacientes niños
que no pueden estar tranquilos y que sienten mucha presión por la escuela, por las tareas, por las actividades después de la escuela Sí, eso es real. y por las altas exigencias que ellos mismos tienen. Yo relaciono mucho esto con el teléfono celular. De hecho, hay una investigación de redes sociales y mensajería con el nivel de ansiedad y depresión en universitarios. Claro. Y se han dado cuenta que sí ha aumentado el nivel de ansiedad y depresión por esos, no por el celular, sino por redes sociales y mensajería, porque te haces como ideas. Codependiente, te ¿no? haces codependiente y te haces imágenes o te creas metas que a veces son imposibles. O sea, Es si tú correcto. te metes a redes sociales, todos tienen una vida perfecta. Sí, justo. Si tú no la tienes, Hablemos de la punta del iceberg, ¿no? O sea, la punta del iceberg. Sí, justo. Si tú no tienes eso, tú te estresas. Y si estás, Exactamente. no sé, ¿cuántas horas tú trabajas al día? Si te digo, no me la crees. O sea, conozco gente, yo trabajo usualmente entre 10 y 11 Sí, justo. y hace 3 años acababa a las 5. Ahorita acabo entre 8 y 9 y media. Claro. No llegas a tu casa a las 11, Sí, ya sí. no duermes bien. Entonces, he visto este patrón repetitivo en muchos de mis pacientes, amigos y colegas, Claro. porque tenemos este chip de tengo que trabajar, Sí. ¿no? Y está padre porque si ganas dinero, adquieres la experiencia a lo mejor de tengo dinero, puedo viajar, puedo comprarme un coche, etcétera. Pero estamos dejando al lado nuestra salud física, nuestra salud nutricional, nuestra salud emocional. Nuestra salud del sueño. Claro. Y todos De estos descanso. problemas, mi tarea o mi meta es encontrar cómo relaciono esto con los trastornos temporomandibulares, porque de COVID para acá son muchos los pacientes que Sí, hubo un llegan con aumento. dolores. Hubo Sí, un sí, aumento sí, muy sí, fuerte. Claro. Y me hace mucho sentido todo lo que me comentas, porque sí, verdaderamente esa parte como del no poder estar dentro de la competencia de lo que yo estoy viendo en redes sociales puede generarme esa cuestión de... Y esa parte de querer competir. Actualmente nuestra sociedad está tan ensimismada en querer destacar más que el otro. Sí. Y que justamente genera esa cuestión, ¿no? O sea, de verdad me hace todo el sentido. Y hablando más como en cuestiones de términos generacionales, bueno, yo que trabajo directamente con niños, me doy cuenta de eso que tú comentas. Y eso es real, verdaderamente que sí estás dando algo muy, muy cierto y clave respecto a que post pandemia todo esto se disparó. Claro. Se disparó. Yo, por ejemplo, te puedo decir que a mí cuando me dijeron que tenía o que padecía bruxismo, lo empecé a notar por mis muelas. Lo empecé a notar porque tenía así ya unas cazuelas tremendas y terribles. Ajá. Y entonces yo decía, híjole, ya comí algo y se me atoraba la comida. Y decía, esto no es normal. Y no sé, me quitaba con la lengua el alimento y hasta me cortaba, ¿no? Decía, no. Claro. Entonces, en algún momento el doctor, mi doctor, me decía, es que esto no puede quedarse así porque te lo vas a trozar. Entonces necesitamos atenderlo sí o sí y vamos a reconstruir. Y bueno, en mi experiencia eso fue lo que a mí me hicieron. Pero bueno, desmiéntenos. ¿El bruxismo desgasta los dientes? Sí, Ok. sí, pero requieres tener ciertos factores presentes. Ok. Usualmente, para que tú tengas un desgaste dental, tienes que tener un bruxismo en vigilia. Ok. Yo antes creía, y te estoy hablando antes, hace tal vez el año pasado, que el bruxismo se presentaba durante la noche porque en la noche estás dormido y todos hemos escuchado a nuestra pareja o nosotros nos hemos despertado Claro. porque sentimos que estamos tallando. Hasta duele, ¿no? Hasta duele, ajá. O te despiertas y te despiertas con los músculos cansados. Entonces hubo gente curiosa e investigadores que empezaron a hacer algo que se llama polisomnografía, que es un estudio del sueño donde evalúas actividad muscular y evalúas respiración, ¿no? Y micro despertares. Y sí se dieron cuenta que sí efectivamente hay una relación entre la apnea, el que tú te despiertes y el tener actividad muscular. Claro. Pero se dieron cuenta que los periodos de bruxismo en la noche realmente eran muy bajos. O sea, el tiempo donde estás apretando, tallando, es tan bajo que no alcanzas a fracturar tus dientes. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? Pacientes que, por ejemplo, tienen, aparte de esto, reflujo. Ok. El reflujo, el ácido gástrico es muy ácido, es muy corrosivo y sí lastima tus dientes. Cuando tú tienes reflujo en la noche, Claro. el bruxismo se vuelve protector. Empiezas a bruxar para generar saliva
para neutralizar el ácido que ya está en tu boca, pero tú no te das cuenta. Claro, ahí viene la parte benéfica. Ahí viene la parte benéfica. Wow. Pero si, por ejemplo, me tocó justamente una paciente hoy en la mañana, que es muy puntual, tiene muy buena higiene, le hicimos ortodoncia, pero ella tiene dos cosas. Una, le cuesta mucho trabajo, igual que a mí, el manejo de estrés. Ok. Tuvo una temporada de estrés muy fuerte y llegó diciéndome, oye, es que tengo miedo de tener una caries porque siento un hoyo en mi diente, ¿no? Ya sé. Y lo reviso. Sí. Le digo, no, estás perfecta, pero sí tienes como una cazuelita. Exacto. ¿Tienes reflujo? No, no tengo reflujo. ¿Consumes alimentos ácidos? Sí. Uh-huh. Ok, ¿qué? Salsas, pues, Chile, todos los mexicanos picante, consumimos claro, picante. sí. De los más ácidos, por ejemplo, la salsa Valentina. Hasta el mismo condimento de la comida, ¿no? O sea, exactamente. Ya, con eso. El mexicano, si no pica, no sirve. Sí, ¿no? sí, me queda claro. Yo me enfermo y me choca que tengo que comer dieta blanda. Sí, es horrible. No sabe la comida. Discúlpenos para todos los que nos ven ahora sí que fuera de México, pero al mexicano no lo van a entender, ¿eh? De verdad, nada más escúchenlo. Yo pensaba que los latinoamericanos todos consumimos picante, pero me doy cuenta que no. Yo también creía eso. Sí, solo el mexicano es el que está loco. Está loco, justo esa es la palabra. Y luego nos quejamos. Tengo amigos latinos que dicen, es que yo no puedo entender cómo puedes comer así. Y yo, no disfrutas la comida. Sí, exacto. Es que tú, ¿por qué comes así? Sí pasa. Sí, es verdad. Pero bueno, regresando a... ¿Cuándo sí vas a desgastar tus dientes? Alimentos ácidos y bruxismo. O un paciente que tenga reflujo y tenga bruxismo en vigilia. En vigilia. Porque ya en la noche su boca estuvo con un ambiente ácido, ¿no? Ya digamos que las partículas de calcio de tu diente ya están empezando a sufrir. Se empiezan a separar y ya como que la superficie no es tan rígida. Y si en el día estás tallando o apretando, ahí es cuando sí vas a desgastar tus dientes. Y el tercer factor que diría yo son los pacientes que tienen trastornos psicológicos o motrices. Por ejemplo, personas con Parkinson. No se espanten, amigos, es que hoy tenemos de visita aquí un amiguito. Un invitado. Se mueve la mesa. Se mueve la mesa, van a decir, ¿qué está pasando? Es el perrito. Somos pet friendly. Somos pet friendly. Entonces, por ejemplo, me llegó una señora que tiene Parkinson. Y si alguna vez has tenido familiar con Parkinson, es difícil de solucionar, no se lo vas a quitar. Sí. Y de aquí a que lo controlas, va a pasar un muy buen rato en que el medicamento o que el médico le da el medicamento correcto. El paciente no va a poder controlar sus episodios de bruxismo. El Parkinson te puede dar movimientos en el cuello, movimientos en el rostro, en las manos, donde sea. A esta paciente le dio en la boca. Específicamente hacía esto y apretaba. Entonces tú hablabas con ella, te respondía y otra vez empezaba. Entonces ella llega conmigo, me dice, oye, vengo a que me quites el bruxismo. Porque tenemos entendidos que un guarda te va a quitar el bruxismo. Y no, el guarda no te quita el bruxismo. Tienes que entender cuál es el origen. Eso es importante, escúchenos para mis amigos que usan guarda diciendo que es parte del bruxismo. No te lo va a quitar. Sí, o sea, sí es importante si tu odontólogo o especialista te dice que tienes que usar guarda, tiene un porqué. Es correcto. Pero no te lo va a quitar. Tu doctor tiene que indagar por qué inició el bruxismo. En el caso de esta paciente yo sí fui clara, yo no te lo voy a quitar. Porque para quitártelo te tengo que quitar el Parkinson. Yo no te lo voy a quitar. Tú tienes que ir con tu médico a que lo module. Claro. Pero para que no desgastes tus dientes, sí podemos usar un guarda. Ahí sí es importante que lo use, porque yo prefiero que fractures, desgastes o hagas lo que sea con el guarda que con tus dientes, porque aparte ya es una señora pues de la tercera edad arriba, creo que ya tenía 80 y tantos. No, sí. Entonces sí había que protegerla. Además, Por ella... supuesto. Le pusieron implantes superiores. Los implantes son estos como tornillos que van al hueso para sostener una prótesis. Las prótesis, el material es mucho más duro que tus dientes naturales. Es como si tú tuvieras dientes y arriba una piedra. Y aparte ponte a apretar con una piedra. Los de abajo los vas a romper. Los vas a romper. Entonces el guarda, su función ahí es distribuir mejor las fuerzas, pero no para quitar el bruxismo, sino para que no acabes con tus dientes. No acabes con los dientes. Es una especie como de protección, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, yo lo he notado en el día a día, ¿no? En los deportistas, deportes de contacto. Hablemos de artes marciales, el protector, ¿no?
cuidas tu dentadura, pero sobre todo muchos lo usan cuando entrenan. ¿Por qué? Por cómo tienen esa presión de apretar la mandíbula para evitar, no sé, un golpe, ¿no? Un basquetbolista. Mismos futbolistas que vemos que traen su protector bucal, su guarda. Hace rato me salió un video de un futbolista que le tiraron un diente de un codazo. Sí, justo. O sea, entonces yo lo noto, ¿no? Andaba en moto y a mí me decían es que la moto también propició la tensión. Sí. Entonces, seguramente también ese es un desgaste. O sea, 20,000 cosas que, como bien mencionas, que no solamente es en el sueño. O sea, es parte de tu vida cotidiana donde haces la presión, ¿no? Y estás hoy con la dureza. Sí, justamente tengo un paciente que él es boxeador y da clases de box. Al hacer palpación de los músculos, todos esos músculos están durísimos porque, no sé si en todas las artes marciales se aplique, pero en el boxeador estás bajo tensión constante, ¿no? Entonces hay dos formas de activar el músculo. Una para contracción y otro que es generar tonicidad, donde solamente contraes, pero digamos que lo mantienes tenso. Claro, lo aprietas nada más como seguridad. Sí. Entonces tocas hombros y los hombros durísimos. Tocas músculos faciales y también están muy duros. Y él precisamente ya tiene mucho desgaste dental porque no siempre usa el protector. Ahora, el protector para los boxeadores, aprietas, pero recuérdame, según yo, nada más cubre una parte, no cubre las dos. Hay protectores bucales que tienen nada más, casi siempre son en la parte superior. Casi siempre. Y viene sumamente grueso. Y su función, como bien mencionas, es un peleador, no sé, de cualquier arte marcial, nunca va a estar relajado peleando. Sí. ¿Por qué? Porque estás a la expectativa de que no te estás toquen con toda los la adrenalina, botones. estás con toda la adrenalina. Un golpe aquí, pum, te apaga. Entonces, y puede haber hasta fractura. Entonces, tú ya de manera natural, tú ya hiciste la contracción, estás apretando. Entonces, por eso te lo mencionaba, ¿no? Sí. Y justamente, o sea, con él, ¿qué hay que hacer? O sea, sí se le hace un guarda para que cuando esté boxeando, no cuando haga sparring, sino más bien cuando él esté entrenando sí, justo. tenga un guarda para entrenar. Es diferente al de pelear. Es correcto. Exacto. Y la recomendación, ya dentistas, doctores que ven esto, den su opinión, se vale. Pero en ese tipo de pacientes, como la musculatura es demasiado potente, lo que le dije es, mira, si quieres desgastar menos tus dientes, a ti específicamente te recomiendo Botox. Exacto. A ti. Justo eso te iba a preguntar. Porque lo que quiero es, como tus músculos son demasiado potentes y tus propios músculos ya están acabando con tus dientes, relaja el músculo, no dejes de boxear. Justo. Vas a tener muchos otros músculos que van a hacer la función de cierre. Hay otro músculo por aquí adentro que se llama pterigoideo interno, que es como el macetero. El macetero, justo. Pero por dentro. Y relaja mientras el macetero y listo. En unos 6 meses ya recuperas la función, pero ya va a ser un músculo con una fuerza menos tenso, una fuerza más natural para lo que tus dientes necesitan. Y básicamente creo que esa es la forma de abordar el bruxismo de cada paciente. O sea, entender cuál es el origen, y casi siempre el paciente puede relacionar cuándo empezó con alguna actividad en su vida. Ser mamá, un accidente. Tengo un paciente que él me dijo, el día que se murió mi mamá, me salieron canas. No es un amigo mío, ya tiene cierta edad, y su cabeza es blanca. Tiene mucho cabello, pero tiene la cabeza blanca. Y él me dijo, cuando mi mamá se murió, mi cabeza se puso blanca. Y cuando mi papá se murió, me acabé los dientes. Entonces, precisamente por esas historias de los pacientes, es mi interés de entender qué pasa con las emociones, qué pasa con el estrés que genera los problemas dentales. Y es bien padre, y cuando doy cursos, doy pláticas, esa es como mi meta con muchos doctores, dentistas, que siempre nos catalogamos como el que te quita la muela, el que te quita el dolor, el que te saca el nervio, ¿no? Pero recuerda que tú, odontólogo, también eres médico y también eres humano y trabajas con seres humanos emocionales, pensantes, cambiantes, bla, bla, bla. Entonces, me gusta dejar esta idea de ve a tu paciente de forma global. Tú tienes una historia clínica,
donde tienes que indagar hasta, perdona, pero hasta cuántas veces va al baño. Claro, de ¿no? forma integral, ¿no? Todo. Todo, contextos. Sí. ¿Cómo estás del corazón? ¿Cómo estás de los riñones? Nos ha tocado... Sí, porque todo va correlacionado, me queda claro. Nos ha tocado diagnosticar pacientes con hipertensión, nos ha tocado diagnosticar pacientes diabéticos, nos ha tocado diagnosticar pacientes con problemas esqueléticos por las radiografías. Yo digo, ¿a cuántos médicos pasaste y no te tomaron la presión? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? Digo, eso siempre ha pasado, pero hay que tratar, si eres del área de la salud, cualquier especialidad que tengas, hay que ver al paciente de forma integral. Siempre. Y justamente, y ese es mi interés, la parte emocional afecta, en mi caso, me gusta el bruxismo, pero afecta de muchas formas. Sí. Pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión o pacientes que tienen cardiopatías, usualmente son pacientes que se enojan mucho. Claro. Y el estar enojado se ha comprobado que aumenta la tensión arterial. Sí. Y si eso lo tienes por mucho tiempo, ahí es donde el paciente a los 40 se infarta, ¿no? Y es cuando... Pero pues no nada más eras médico, ¿no? O eres dentista, tenías que ver dientes. Pues sí, pero no nada más es eso. O sea, sí me interesa con mis pacientes qué pasa con tu vida para tratarte de apoyar, ¿no? Justo. Y me hace mucho sentido todo lo que comentas porque en episodios anteriores, capítulos anteriores, mencionábamos esta parte. Es por ello, por ejemplo, que justo estás aquí con nosotros porque compartes la ideología de entender que no somos solo uno, ¿no? O sea, todo va correlacionado y necesitamos de esa realización del trabajo en equipo y de cómo venimos haciendo las cosas. O sea, me queda clarísimo. Y como bien lo mencionas, las emociones están correlacionadas y a veces yo creo que hemos infravalorado muchísimo eso durante mucho tiempo. Que no le damos la importancia suficiente a la cuestión emocional cuando de ahí parte todo. Sí, o sea, somos seres emocionales, somos seres sociales. Justo. Y precisamente lo que hablábamos al principio, el querer cumplir metas constantes todo el tiempo, hay un ciclo vicioso ahí de éxito, disfrutas 2 segundos y vas por lo que sigue y vas por lo que sigue. Exacto. Entonces nunca te quedas en paz y nunca volteas a preguntarte cómo estoy. Justo. Y no te volteas a preguntarte hasta que tienes un bruxismo muy severo, hasta que ya dices, tienes dolores de cabeza, no puedes dormir. Y me hace sentido lo que mencionabas de lo del Botox, porque a mí me pusieron Botox justo para disminuir eso y créeme que mi vida cambió tremendamente. Sí. O sea, radicalmente se siente la diferencia. Yo te decía, órale, wow, sí es verdad, sí funciona. Por eso te puedo decir que sí, todo lo que estás diciendo me hace todo el sentido del mundo. Sí, y ponernos de acuerdo, porque lo chistoso con esto es que la medicina, vamos a hablar más tarde tal vez de la parte de flujo digital. La tecnología está avanzando mucho, los flujos digitales y la forma de diagnosticar está cambiando. En odontología ya tenemos el escaneo facial, el escaneo dental, tenemos acceso a tomografías, que yo en mi carrera jamás me imaginé. Claro. Resonancias magnéticas, ya cosas que a lo mejor los médicos tenían desde hace mucho tiempo, pero son juguetitos que apenas estamos nosotros viendo. Y te ayuda a ver la odontología y la medicina de una forma muy diferente. Desde otra perspectiva, ¿no? O sea, ya por ejemplo hay muchos otorrinos que ya pueden decir, hola, Vivi, que tu problema no es del otorrino, o sea, tu problema es con tu dentista. Claro. O sea, tu dolor de oído no es conmigo, es con tu dentista. Es por el bruxismo. Por el bruxismo, o no bruxismo, por una mala posición mandibular. Ok. Que ya es otra historia. Y está padre porque, bueno, el otorrino me lo pasó, yo resuelvo esto, pero veo que tienes problemas respiratorios, los mejoro y regresas con el... O sea, se forma un círculo, ¿no? Pero es que ¿sabes qué pasa? Que decimos odontología, dientes. Ya. Y creo que está radicando todo ahí. ¿Por qué? Porque con lo que nos estás mencionando y que quiero que quede claro para todos nuestros amigos que nos están mirando, los que están en vivo, es que les prometo que no tiene nada más que ver con dientes. 100%. Eso es una realidad y en mi experiencia, el trabajo que realizan los doctores, como ya lo había mencionado, lo había citado al doctor Giovanni Silva y al doctor Wilbert, deberán de ver qué maravilla de
consultorio tienen, con la más Gracias. alta tecnología, de verdad. Es maravilloso ver y entrar porque tú como paciente quedas sorprendido respecto a, órale, wow, ¿a poco esto lo hacen todos? ¿No? Y como bien mencionas, el hecho de que ahora estén involucrando tanta tecnología te permite mirar una cara distinta de lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Sí, Que claro. se acomodó aquí. Dando cursos, dando clases, viendo cómo estoy metiendo la tecnología en mis diagnósticos. Y a lo mejor va a sonar mal, pero ahora me pregunto, oye, ¿y si habré dejado bien a este paciente? ¿Habré hecho lo correcto? Porque cuando ya tienes acceso a, se llama imagenología en 3D, te das cuenta que ya en tu diagnóstico, tu primer diagnóstico de hace 10 años a lo mejor no era el correcto. Hice lo mejor con las herramientas que tenía, pero ya ahorita es distinto. El tener estas herramientas, yo creo que ya no es un lujo. O sea, ya es una obligación. Sí. Depende del área en el que estés, pero yo como ortodoncista, para mí sí es una obligación ya tener un flujo en 3D y un diagnóstico en 3D, porque todos somos asimétricos. Claro. Y muchos pacientes, por ejemplo, que te comentaba, no respiran bien. Cuando tú ves una tomografía, puedes ver vías aéreas, puedes ver cornetes, puedes ver colapsos en vías aéreas altas. O sea, puedes ver muchas cosas que antes no veías. Sí, claro. Y ahora entonces dices, es que ¿sabes qué? Tu problema era que no respirabas. Ese es tu tema. Y también entiendo, hay muchos doctores que me dicen, oye, pero aquí donde yo vivo todavía está muy caro. O ¿sabes qué? Mis pacientes Esa pues, es la otra, ¿no? No lo pueden pagar. Y sí es muy cierto. Hay muchos doctores que admiro mucho que tienen mucha lana, o sea, mucha lana, y que también se dan la oportunidad de crear como momentos o espacios para recibir a toda la gente que no tienes acceso. Claro, me queda claro. Y ahora, para el odontólogo que no puede tener ese acceso, mi trabajo es, me gusta mucho pensar como un dentista como si fuera Dr. House. Dr. House era mucho de síntomas, sí, signos. Claro, ¿a quién no le gustaba? ¿A quién no le gustaba? El paciente siempre miente. Sí, el paciente siempre miente. Que a veces sí, a veces no. Ajá. Si estás con tu esposo o tu esposa, mejor sácalo porque requieres la verdad. ¿No? Pero sí mucho de... Hay un doctor que se llama Eliu, que él también es especialista en ATM, con el que tomé un curso justo la semana pasada. Y él dice, yo uso la imagenología solo para rectificar mi diagnóstico que ya hice. Pero yo ya puedo diagnosticar antes de tener la imagen. Simplemente la tomo para estar seguro que estoy en lo correcto. Y a veces, cuando tu paciente no puede acceder a eso, o si te metes a ese tipo de campañas, sí, justo, pues es esto de sé científico, aprende, lee, diagnostica, valora a tu paciente, velo todo y seguramente vas a dar con un diagnóstico correcto para ese paciente que no tiene ese acceso, ¿no? Y a lo mejor con el flujo digital puedes hacerle un guarda que va a ser accesible y le vas a ayudar un montón. Justo. Y le mandas unos ejercicios y tal. Y que nada tiene que ver con juicio para nuestros amigos que nos estén escuchando, con algún odontólogo que se sienta amenazado con lo que estamos diciendo. Nada tiene que ver con eso, no es juicio. Como bien lo menciona el doctor, no todos tienen la posibilidad y sí, sabemos que pues es alcance económico también, me queda más que claro, pero creo que cuando se hace el esfuerzo de poder hacerlo, pues al final de cuentas es parte de para ti, es parte de ti, como tú vas a querer vivir y como tú lo vas a querer desarrollar, porque pues al menos yo no pienso morirme los próximos 50 años. Por lo menos, Por lo menos, ¿no? Sí, o sea, sí. Y pretendo vivir bien y pretendo tener, no sé, o sea, volvemos a lo mismo. A mí me empezó a molestar porque, ay, caray, pues se me atora la comida, ¿no? Y esto no es normal y, ay, caray, creo que ya sentí esto y créeme que desde que me atendí puedo decirte que es maravilloso. Me pusieron el Botox sin nombre, yo feliz. A mi hija también, mi hija tiene 16 años y también padecía de lo mismo. Le pusieron igual, justamente ella practica deportes de contacto y entonces justo como lo mencionamos, el estrés de la fuerza, el estar ahí haciendo las cosas genera eso de una manera inconsciente, pero al final de cuentas nos va dejando ciertas consecuencias, llamémoslo consecuencias, ¿no? Entonces sí es importante que también como pacientes nosotros identifiquemos el hecho de que
tenemos que invertir también en nosotros. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Creo que eso es importante. No postergar. Ahorita, bueno, no hablando. Postergar, justo. Dos cosas. Una, de tu hija practica deportes y, bueno, no sé cómo era su dolor, pero un origen de los trastornos temporomandibulares, un origen del dolor de cabeza. Sí, una puede ser la tensión por el boxeo, pero, o el deporte de contacto que haga. Es karate. Pero, es karate. Bueno, una puede ser por esa tensión, pero la otra es por el propio trauma. Justo. Los trastornos temporomandibulares, dentro de los orígenes que tienen, hay como dos grandes grupos. Los micro y los macrotraumatismos. Okay. Hablemos de microtraumatismo, el bruxista. El bruxista en el día, el que aprieta en el día, está generando un microtraumatismo porque lo hace por mucho tiempo. ¿Y en qué termina? En trastorno temporomandibular. Ahora, en los deportistas o en los bebés o en los niños, es otra historia también interesante, un impacto en la mandíbula puede generar una luxación articular. Y no te das cuenta, sobre todo con niños chiquitos, sí, claro. 5, 4 bebés, se cae, se pega, llora tantito, pero tú ves que abre y cierra y bien. Y luego a veces esos pacientes de adultos terminan... O que les dicen los papás, ¿no? A la gente, perdón. Sí. Masca chicle y se te quita. Ay, lo peor, eso es lo peor, así. Al paciente... De los mitos, no sé, te pegaste, no, con chicle. Masca chicle y ya con eso se quita. Pues sí, o sea... A todos nos... O come... O muerde un pedazo de pan, ¿no? Cosas ándale, que... así. Pero te da paz, o sea... Por lo menos te da paz espiritual. Échate azúcar y muérdela así, tritúrala para que se vaya acomodando. Oye, doctor, un tema ahorita que lo mencionabas y que me decías, ¿los niños pueden padecer bruxismo? Hay dos cosas importantes. Sí pueden tener bruxismo, y lo que tienes que indagar es si tiene o no problemas respiratorios. El niño que es bruxista, usualmente es porque no respira bien. Entonces, si tú ves que tu hijo, tu pequeño, tu nieto, no sé, talla demasiado los dientes ya de una forma normal, porque todos los niños van a tener un desgaste. Cuando el niño nace, lo primero que hace es tomar leche materna. Y lo hace a través del seno materno. Y es muy importante que lo hagan a través del seno materno, porque eso ayuda al desarrollo de la mandíbula. Niños o bebés que se les da biberón no tienen ese desarrollo muscular o neuromuscular, esqueletal, etc. Y a veces por eso, como no se desarrolla maxilar o mandíbula adecuadamente, no respiran bien. Y son esos pacientitos de cara larga, que a veces pasan desapercibidos porque están chiquitos. Claro. Y ya hasta que eres adulto encuentras el problema. Un signo, no le llamemos una enfermedad, sino un signo, podría ser precisamente el bruxismo. Oye, ¿sabes qué? Mi hijo está tallando los dientes ya de forma... Ya se los veo muy desgastados. Ya recurrente. Noche. Ok. A ese niño bebé, mándalo con tu odontopediatra o con tu ortodoncista o con tu dentista. Y a ese hay que sacarle... puedes sacar una tomografía con baja radiación. Eso es importante. O sea, sí es muy importante. Es niño. Y ya hay tomografías con una radiación muy baja para que tú veas vías aéreas. Y si ves que en vías aéreas le hace falta desarrollo, así tenga 3 años, ya hay aparatos que puedes colocar. En esos pacientitos no puedes colocar una placa porque no la va a usar, la va a tirar. Sí, me queda claro. Para que tengas éxito, hay placas que va a sonar feo y no se espanten, pero hay placas que atornillas al maxilar de forma muy cuidadosa, muy medida. Por eso la tomografía es esencial para saber de qué tamaño es el implante, qué longitud, en dónde lo vas a colocar. Claro. Y tú ayudas al niño a respirar y se ve el bruxismo, ¿no? Justo. Y la otra razón, me falta leer más sobre eso, pero niños que tienen problemas emocionales, altos niveles de cortisol a muy temprana edad, tienen actividad muscular y pueden tener ansiedad. Y un niño ansioso puede estar en el día. O los niños, por ejemplo, si hay investigaciones de niños con TDAH y bruxismo. Era lo que iba a decirte. TDAH y bruxismo sí están muy relacionados, muy relacionados. No le vas a quitar el TDAH. O sea, eso ya le toca a, no sé si sea al psiquiatra o al psicólogo, pero ya a él trabaja el TDAH. Neurólogo. Y tú, pues, o sea, si veo que de plano tiene demasiado, si es muy agresivo su bruxismo, pues un guardita, ¿no? Pero
lo importante, y es lo que quiero que quede grabado a los pacientes y a los doctores, no le vas a poner un guarda para quitar el bruxismo. Se lo pones para que no desgaste sus dientes, pero si tú ves que puede tener TDAH, pues mándalo con ese especialista y ya atacas el problema de raíz y ves al paciente de forma global. Y entonces esa sí es una solución. Ok. Oye, y por ejemplo, yo como para qué puedo hacer si mi hijo tiene bruxismo, bueno, además de llevarlo a una consulta contigo, ¿qué puedo hacer yo previo a? Como si yo tengo la ligera sospecha. Yo te diría que pongas mucha atención, o sea, pues te tendrías que desvelar una noche para ver cómo duerme, identificar si ronca, o sea, si de repente como que medio se despierta y se vuelve a dormir, o si en la noche ves que los está tallando. Si tú ves como alguna de esas características, o si ves que tu niño es como medio ansioso, llévalo. Como tal que tú puedas hacer algo para empezarlo a solucionar, es difícil. O sea, no puedes. Alguien me contó que hay un doctor, no sé quién sea, que decía que le metieras los dedos y le hicieras así a su maxilar, se lo abrieras. O sea, se me hace lo más absurdo del universo. Gracias a Dios no me dijeron cómo se llamaba ese doctor. Si no, le mandamos un mensaje, decir, doctor, ¿qué pasó? Digo, me considero una persona muy espiritual, muy emocional, pero también no hagamos pseudociencia y no queramos hacer magia. No, y era como te lo mencionaba hace rato, ¿no? O sea, ¿cuántos mitos hay detrás de Sí, como mastica el chicle. Ajá, mastica el chicle para que se te acomode y cosas de esas, ¿no? O sea, me imagino que es exactamente lo mismo. Que de pronto llega alguien y que dice, no, pues es que si le haces así, o también había en algún momento, ¿cómo decían? Que mordieras un elote o no sé, ay, durísimo para hacer que como que se aflojara. Cosas así, ¿no? Es que hay bien cosas extrañas. Es que es la medicina, ¿cómo la llamaremos? La medicina de la abuelita. Claro. Muchos tienen sentido. Sí, la herbolaria tiene sentido. Y es que justo, además, anteriormente, pues no había los avances, ni los estudios, ni la tecnología suficiente como para entender. Y ellos seguro padecían lo que existe ahora, pero ellos tenían que encontrar un remedio y eso funcionaba. O sea, tampoco es como juzgar ni culpar, ¿no? Pero en la actualidad seguir haciendo eso es como de, ¿qué? ¿No? ¿Cómo crees? O sea, no hay manera. Por ejemplo, lo del chicle que... Al paciente que es bruxista, o al que tiene, más bien, al que tiene dolor articular, o al que tiene trastorno temporomandibular, una de las terapias es deja de comer chicle. O sea, hay personas que tienen dolor de cabeza por trastorno articular. Y su medicina es ya no mastiques chicle. Sí, justo. Era lo que me quería preguntarte. Yo como adulto, ¿qué puedo hacer si tengo síntomas de dolor en el ATM? ¿No? O sea, bueno, explícanos qué es el ATM para todos nuestros seguidores. Mandan decir, ATM me figura un cajero automático. Sí, de hecho sí luego busco artículos de ATM y dice cajero automático. Sí. Bueno, ATM o articulación temporomandibular es la articulación temporomandibular que sostiene a tu mandíbula y la une al cráneo. Esa articulación es compleja porque es como si tus dos codos estuvieran unidos. ¿Qué pacho, campeón? ¿Por qué te gustó tanto estar aquí? Le encanta. Sí, le encanta. Está disfrutando tanto como ustedes. Entonces, está disfrutando del episodio. Esa articulación, cuando tienes algún problema en esa articulación, llámese desgaste, artritis o artrosis, cuando tienes demasiada presión en esa articulación, pueden suceder muchas cosas. Tener dolores de cabeza, por tensión. Sí, justo. Hay pacientes que tienen dolores de oído, que se les inflama el oído a cada rato. Hay pacientes que pueden tener tinnitus o sonidos persistentes. Ese ruidito chiquitito, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo escucho yo. Solo yo te lo escucho. Que ese difícilmente se logra eliminar. Todavía se está viendo si realmente existe la relación, pero la lógica es, si hay inflamación en esta zona, porque es justo delante del oído, pues podría ser una de las razones. ¿Qué más puede causar? Y creo que lo principal es el dolor. Los trastornos temporomandibulares generan dolor. Dolor muscular, dolor articular o dolor en los nervios. Eso es la articulación temporomandibular. ¿Y qué hacer si tienes un trastorno? Si tú tienes un dolor de cabeza persistente, por ejemplo, y vas con tu neuro y el neuro no le da, no te logra quitar el dolor, a lo mejor visita a un especialista de ATM
y date la oportunidad de probar con un guarda. Y muchas veces eliminando esa presión se quita el dolor de cabeza. Sí. También me han tocado pacientes que llevan tanto tiempo con dolor o tanto tiempo apretando que el músculo primero se hace muy fuerte, después llega a un ciclo de inflamación, como un círculo vicioso, y empiezas a perder músculo. Okay. Me pasó esa historia con una paciente que estuvo conmigo en la universidad. Y yo me acuerdo que ella, su rostro siempre fue muy cuadrado. Okay. Porque tenía mucha musculatura. Cuando llega conmigo, se veía, está feo lo que voy a decir, pero se veía enferma. O sea, se le veía la cara muy, muy delgada. Muy delgada. Okay. Y su queja fue, ya no puedo comer. O sea, ya no puedo masticar carne, Wow. ya no puedo masticar pollo, ya casi todo es yogur, gelatina, y una persona de 33, 34 años. Me hace sentido. Fíjate, conozco gente que le está pasando eso. Que porque ya lleva el músculo tanto tiempo inflamado tenso, que se empieza a degenerar. Okay. O sea, tú sabes, por ejemplo, los que hacen fisicoculturismo deben de tener un periodo de descanso. Sí. Porque si no, el músculo se empieza, no sé si esa es la palabra atrofiar, pero empieza a perder fibras porque nunca les das tiempo de recuperarse. Si tienes un paciente que todo el día, todos los días se está apretando, nunca descansa el músculo y se empieza a degradar. Claro. Y cuando llega esa paciente conmigo, digo, o sea, me dio miedo porque dije, esto no lo he visto. No, o sea, sé qué es y por lo que he leído es bien difícil de solucionar. Pues vamos a hacer lo que esté en nuestras manos porque no conozco a otro especialista que me pueda decir cómo solucionarlo. En este momento no sé quién me va a ayudar. No sé quién me va a ayudar a mí. O sea, yo soy el que tengo que resolver, ¿no? Sí, justo. Entonces, con ella hicimos terapia de masticación, es decir, sigue con alimentos blandos, no hagas aperturas grandes. Y todos estos cuidados son los mismos para un bruxista o cualquiera que tenga problema articular. Wow. No mastiques chicle, no mastiques cosas duras. Hay un paciente por ahí, un familiar que estuvo comiendo, creo que zanahorias o cosas muy duras y de repente, ¡tac!, empezó con dolor. Porque tronaba. Algo se movió, ¿no? Tengo otra paciente que es cantante que un día despertó y dice, ya no cierro bien. O sea, un día como cantante tiene que abrir mucho su boca. Y un día para la capacidad vocal. Ya no pudo cerrar bien de un lado ya no cerraba. Wow. Fue porque la articulación, hay un disco ahí que se luxó y ahora recuperarlo es un tema. Pero regresando con esa paciente fue, no comas cosas duras, sigue con alimentos blandos, no mastiques chicle, no abras muy grande y un guarda, ¿no? Ahí vamos con tu guarda. Claro. Y le mandé un relajante muscular porque a pesar de que no tenía mucha fuerza, el músculo sigue tenso. Entonces, un relajante y en esos pacientes, porque también puedes utilizar acupuntura, puedes utilizar punción seca por un fisioterapeuta. Claro. Esas son cosas que ahí sí no puedes hacer porque lastimas más. Lo que quieres es, te dejo en paz. Claro. Te dejo en paz, no te muevo. Puedes usar terapia láser también si quieres. O lo del Botox que mencionábamos hace rato. Ahí Botox okay. No. Porque si tú puncionas el músculo, lo estás lastimando otra vez. Cuando te ponen Botox, lo relajas, pero ya le estás metiendo una aguja. Claro. Entonces ahí déjalo en paz. No lo piques. Sí. A que se relaje que completamente. Se relaje. Ultrasonido, compresas calientes, terapia láser, lo que tú quieras. Y sí es platicar con ella de ten paciencia. TENS también, hay unos TENS faciales. Esos también se pueden. Yo no lo aplicaría porque el TENS hace esto con el músculo. Okay. Lo que no quiero es que el músculo trabaje. Okay. Es no lo muevas. Déjalo de plano, ahí. Así ahí. Casi ni hablar tampoco, ¿no? Lo menos que puedas. O sea, sí es un caso muy severo. Sí. Y hay con ella específicamente si es un guarda todo el día. Ok. Todo el tiempo. A una altura especial donde los músculos tienen menos actividad. Justo. Hay una altura o hay un cierto estiramiento en los músculos donde hay menos actividad muscular. Entonces, usualmente es en la posición de descanso. Donde hay más antagonismo muscular, ¿no? Así como para que ya donde no ni aprietas fuerza. ni abres. Y ahí la dejas. Y ahí nos fuimos. Ella muy disciplinada, mes con mes. Y más o menos, creo yo, en el mes 8, un día llegó ya con otra cara y ella me dijo, ya pude masticar. O sea, ya pude comerme un bistec. Wow. Y dije, ya estamos del otro lado. Vamos a dejarte así ahorita y te veo en 4 meses. ¿No? Quédate con tu guarda, nos vemos en 4 meses. Vino, me parece que el mes pasado, y de hecho debería de tener consulta esta semana.
Saludo para esa paciente. Saludo para esa paciente. Y hay que hacerle un guarda nuevo porque ya el guarda ya se desgastó mucho. Por los mismos ajustes que vas haciendo. Sí, me hace sentido. Consulta a consulta, pues lo vas haciendo delgado. Y ya se ven fracturas, entonces hay que volverlo a hacer, pero ya va mejor. Y ella creo yo que siempre fue bruxista, pero se convirtió en mamá 2 veces. Ok. Y supongo que ahí, por lo que recuerdo, se juntaron temas laborales, entonces fue una tensión emocional excesiva. Sí, en un paciente que ya de por sí era bruxista en vigilia, pues se le juntó todo. Es que es eso, es otra vez las emociones. Claro. Oye, ¿hay algún, no sé cómo decirlo, no sé si esté bien formulada la pregunta, pero ¿cómo puedo curar el bruxismo? El bruxismo va a depender del origen. Okay. Yo no creo que el bruxismo lo elimines, porque es como si yo te dijera no te estreses, o no seas mamá, o no trabajes, Sí, pues, no hay manera. o no te quieras superar. Ahora recordemos que el estrés existe. Hay un doctor que se llama... Ay, se me fue el nombre. Okeson. Okeson es un doctor que es muy famoso. De hace muchos años fue de los padres de la oclusión en odontología. Y en su libro él tiene una frase, no me acuerdo en qué parte, pero él habla justamente sobre el estrés. Y dice, el estrés sí tiene una función, y si nosotros entendemos esa función, nos puede ayudar a obtener éxito en la vida. Wow. ¿No? Entonces, el estrés tiene una función. Yo no te puedo decir no te estreses, pero aprende a direccionarlo. Respecto a cómo resuelves tu bruxismo, primero, siempre un buen diagnóstico. Esta frase no me acuerdo de quién es, pero un buen diagnóstico es la mitad de la cura, ¿no? Entonces ahí está el Dr. House o los doctores que les guste leer mucho y aprender, diagnosticas. Cuando diagnosticas bien, mandas al paciente al médico correcto, porque a lo mejor no es conmigo, a lo mejor es con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neuro, con el tata. Era lo que mencionabas hace ratito. Ve con él y ya llevas la mitad de la cura y ya él modulará lo que tenga que modular para que tú no tengas bruxismo. Yo, por ejemplo... O la contraparte, ¿no? De que tienen que ir contigo o tienen que ir con el odontólogo. Porque dicen, no, pues es que el odontólogo nada más es para limpiar los dientes y ya. Ah, claro. Sí. Repito, si tienes dolores en la zona de cabeza, cuello, cara, que no se quitan y que ya fuiste 2, 3, 4 neuros y ya fuiste 2, 3, 4 otorrinos, ve con un especialista en ATM. Ahora, yo lo digo como especialista en ATM, no existe la especialidad en México, que eso quede claro. Ok. Yo digo, me especializo porque leo mucho de eso, tomo muchos cursos de eso. Hay otros especialistas de otros países que yo o voy o vienen y tomo cursos con ellos, pero yo no tengo una cédula de especialista. Eso no existe en México. En México no la hay. No hay una cédula de especialista. Hasta donde yo sé no existe. Pero sí hay ortodoncistas o doctores en rehabilitación. O, por ejemplo, lo que sí hay son especialistas en dolor orofacial. Por ejemplo, el del dolor orofacial, ahí vas a encontrar, a lo mejor hay clínicas de dolor orofacial donde sí tienen especialistas de ATM, donde tienen neurocirujanos, donde tienen neurólogos, donde tienen médicos generales, donde ahí sí son un montón de especialistas, pero para entender entre todos por qué tienes dolor. Entonces... Esa sí sería mi recomendación. Si ya fuiste con muchos y no le das, vete a una clínica de dolor orofacial y seguramente ahí le van a dar. Qué buena recomendación, doctor. Pues amigos, de verdad, qué maravilla tenerte. Muchas gracias. Me quedé hasta con más dudas porque todo lo que tú desarrollas y englobas en esto, como bien lo mencionábamos, es un trabajo integral, ¿no? Y que específicamente no tiene que ver nada más con solo una cosa, sino son muchísimas cosas. Sí. Entonces, queremos agradecerte profundamente por estar aquí, de verdad. Ojalá puedas acompañarnos en algunos otros episodios para terminar de platicar de lo que falta, porque pues todo esto, como los otros especialistas que han venido, es un universo tremendo y nunca acabamos ni de aprender ni de conocer. Y queremos agradecerte también que vinieras a compartir tu conocimiento y sobre todo que disipes como esas dudas, como bien te lo mencionaba, ¿no? A veces normalizamos ya tanto las cosas que decimos, no, pues es que no sé qué pasa, no sé qué es esto.
esto, ¿no? Y se puso de moda el bruxismo, pero pues hay que entender qué es el bruxismo y cómo funciona, y no nada más es una sola cosa, ¿no? El bruxismo son muchas cosas. Entonces, qué maravilla que nos hayas ilustrado con el tema. Y amigos, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, no dejen de darle like, suscríbanse, sigan compartiendo. Si tienes un amigo, un familiar, vecino, lo que tú tengas, que sepas que tiene esta situación, sería muy recomendable que mira, escucha este podcast, escucha este capítulo para que entiendas, te des una idea. Vamos a dejar los datos de contacto del doctor, ahí están apareciendo ahorita, me imagino, para que puedas platicar con él, y si vas de parte de Healthy Space, seguramente te va a dar una sorpresa, alguna promoción. Claro que sí. Ahí el doctor ya lo comprometí. No. para que supuesto. Toda nuestra gente. Y fíjate que es curioso, pero sí quiero mencionarlo porque afortunadamente cada vez tenemos más alcance. ¿Y qué crees? Que han llegado muchos pacientes con doctores que han venido, que han estado en este espacio y que nos dicen, ¿no? ¿Qué crees? Vinieron del podcast. Claro. Ya tuve 5 o 6 pacientitos extras y que les gustó la forma en la que yo le expliqué y que ellos están padeciendo esto. Entonces seguramente va a llegar gente contigo. Estoy más que claro. No, mira, por una parte se agradece. Al final creo yo que es importante divulgar la medicina. Es importante que tú como paciente empieces a entender, porque siempre van a haber buenos y malos doctores, como en cualquier área. Y la intención es que tú tengas conocimientos para prevenir muchas cosas y acercarte con el especialista correcto. Y como doctores, por favor, por el amor de Dios, doctores, estudiantes o doctores que lleven muchos años. Exacto. O gentes que ya llevan muchos años trabajando. No dejes de aprender. Justamente. Porque la medicina cambia, las enfermedades cambian, los problemas sociales, económicos, políticos cambian. Siempre. Y el cuerpo cambia. Entonces hay que ir a la par con esos cambios. Y si me dejas compartir algo más. Sí, adelante. Doctor, ya no se vale trabajar o tratar de hacer todo tú solo. Creo yo, y ese es algo que me gusta mucho de mi equipo de trabajo y de mis amigos. La medicina está hecha para compartirse entre pacientes y médicos, y el paciente lo que se merece es la mejor atención, y la mejor atención es el trabajo integral. Así que aprende a trabajar con otros especialistas, y de verdad el trabajo alcanza para todos a precios que correspondan, porque también hay gente que es un exceso. O sea, sí hay doctores que cobran un exceso con el amor que se merece, ¿no? Quien lo pueda pagar, qué bien, pero creo yo que la medicina debe estar al alcance de todo el mundo. Y doctor, no creas que lo sabes todo. Y en algún momento me empezó a pasar eso, y no. Hay que tener humildad, porque si no voy a dejar de aprender y voy a dejar de servir. Parte de esa soberbia intelectual, ¿no? Del creer, pretender que conocemos todo. Y justo es algo de los principios que como Healthy Space tenemos y que todos los doctores que han venido a este espacio lo mencionan. Esto es un trabajo integral. Siempre. Aquí no hay nada de que no, esto solo me toca a mí porque es para mí y cosas de esas, ¿no? Qué bueno que tú vengas también con esa mentalidad y a refrescar esa parte, porque justo es algo de lo que queremos hacer llegar a nuestro auditorio. Y sobre todo que también nos ven médicos y que justo comparten esta ideología. ¡Qué maravilla! Seguramente seremos partícipes de una nueva era en la medicina respecto a esto, que si se suman todos, que si se apoyan todos, los beneficiados vamos a ser la humanidad. No hay más. No lo puedo haber dicho. Claro con eso. Buenísimo. Pues amigos, este fue un capítulo más de Healthy Space. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Esperemos tenerte nuevamente aquí. Recuerden, denle like, suscríbanse. Todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. No sé si se me olvida algún otro más. Spotify también. No olvides de darle like, no olvides de suscribirte y compártelo con toda la gente que esté cerca de ti. Recuerda que esto es para que conozcan, esto es para que cada vez tengamos mayor conocimiento y siempre nos involucremos un poco más con nuestro cuidado y nuestra calidad de vida. ¿Sale? Amigos, se despide su amigo Jorge Delgado. Esto fue todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.